Bueno, pues David Lowery, este director, que son de estos directores que no hay que perder, porque son de cine bastante personal y original. Esto obviamente lleva a obras como A Ghost Story, que me parece una joya, El Caballero Verde, que habéis comentado, por cierto, y luego tenemos Mother Mary, que bueno, ahora hablaremos de ella. Estamos reinventándote. Bueno, como digo, David Lowery es de estos directores que son de estos que tienen un sello muy personal y particular y original, que se sale un poco del lenguaje cinematográfico típico a la hora de contar historias. Y bueno, esto lleva obviamente a que pues sea muy fácil de calificar como pretenciosos o bueno, rarillos y tal. O sea, si vais a ver una película de este tipo, no es la típica peli que os podéis poner un día para desconectar el cerebro, sino que son películas de un lenguaje más complejo. Aunque es curioso porque de las tres así que he nombrado, contando esta entre una de ellas, podemos decir que es incluso la menos compleja y a la vez la más fallida. Porque sí, a mí Mother Mary no me ha terminado de gustar, directamente no me ha gustado. Creo que es de estas pelis que se pierde un poco en su propia locura y rayadura cuando luego realmente la trama es demasiado simple. De hecho, la primera parte de la película es una primera parte que es puramente de diálogos entre los dos protagonistas y os puede desesperar porque son diálogos muy pedantes, diálogos que están todo el rato que para decir una cosa en vez de ir en línea recta hacemos aquí la de hacer 7 circuitos de Fórmula 1 para llegar a la misma cosa. Pues bueno, es un poco la sensación que da. Entonces, de hecho, hay momentos que el personaje de Hathaway le dice a la compañera suya de la peli, oye, pero podemos dejar de hablar por metáforas y ir al grano. Pero bueno, ¿de qué va esta Mother Mary antes de meterme aquí ya a hablar de la película y tal? Bueno, pues la protagonista, una de las protas, la más conocida es, que es Anne Hathaway, pues está como, de alguna forma, es como una, si fuera una estrella del pop, que se encuentra en un momento de crisis existencial, podemos decir. Es como que tiene que hacer una actuación final y tal, y pues no encuentra el vestido ideal y va a tirar a su diseñadora de confianza, que fue su pareja hasta hace bien poco. Y bueno, van a tener como un diálogo muy largo en el que, claro, de alguna forma nos vamos a dar cuenta de que eran pareja antes, como que se están de alguna forma superando de alguna manera su relación, una como ya lo tiene superado y la otra como que no sabe ni por dónde va ni por dónde viene, y pues todo así como muy intensito y a la vez de diálogos de estos que dices, joder macho, me estás aquí que ya me ha quedado claro que habéis tenido una relación y que estáis ahora mismo en un momento en el que lo que es verse no era lo mejor, pero como que hay cosas pendientes por hablar. Y es un poco la primera parte de la peli de lo que va. Y luego ya cuando ya vamos para la hora de peli, porque la peli son más de 100 minutos, entonces cuando vamos pasando la primera parte de la película y nos vamos a lo más interesante, pues ahí tirará más ya por la parte onírica y la parte más fumada, que bueno, es todo más metafórico. Ya si conocéis a David Lowery, si habéis visto El Caballero Verde, que tenéis la crítica en el canal, sabréis un poco que es un tío pues que le gusta mucho jugar con los dobles sentidos, contarte lo mismo en forma fábula, o que lo que ves no es literal pero todo tiene un significado. El Caballero Verde era muy así, de hecho son películas que cuesta a veces verlas por eso mismo, porque son tan raras, que o te flipa mucho la estética, porque visualmente suelen ser pelis además muy fuertes y potentes. Es un tío que sabe dirigir muy bien y mover la cámara. O sea, o entras mucho por los ojos y luego ya te vas comiendo lo que es la trama, o son pelis difíciles. Y esta Mother Mary también, al ser más minimalista en ese sentido, aunque tiene imágenes muy chulas, sobre todo en la parte del final, pues cuesta más centrarse en entrar en la peli, porque claro, son puramente los diálogos de los dos personajes, pero son diálogos, ya digo, que no sé, o sea, al final te queda claro que es una relación que tuvieron y es un poco pues que tienen cosas ahí pendientes por contarse y como que tienen ahí remordimientos y demás, típico de cuando se acaban las parejas y no se hablan las cosas, y es un poco el tema realmente de la peli y todo eso rayante que hay luego. Creo que lo mete David Lowery, no sé si para despistar al espectador, esa ouija que sale, por ejemplo, que luego realmente no tiene ningún sentido, o ese telar rojo que sí que tiene un significado, pero como se supone que aparece, pues no sé por qué le quiere dar un sentido, si es metafórico. O sea, hablaré de ello en spoiler seguramente, pues para no destriparos la peli. Pero me refiero que la propia película, como que realmente la historia es muy simple y se lía ella sola, es lo que me da la sensación. De hecho, te quedas al final diciendo, pero entonces, ¿qué significa todo? O sea, yo tengo muy claro, más o menos, lo que es la película, el significado de ciertas cosas, pero entra tanto en ese lenguaje visual de que tú ves algo que realmente no está ocurriendo, y claro, al final ya no sabes si lo que está pasando es verdad, lo que ocurre en esos últimos minutos no tenías de entender si es literal lo que ocurre o no. O sea, yo entiendo que no. Por cierto, luego en el reparto también está en un papel chiquitito Hunter Schafer, que yo pensaba que tenía más minutos, pero sale literal al principio y al final, la conoceréis por Euphoria. No hace nada relevante en la película, creo que tiene un diálogo al final que no está mal y ya está. O sea, y es como la ayudante de esta estilista, diseñadora,
y poco más. Como que la primera parte de la peli se centra mucho en cómo quieres que sea el vestido, no sé qué, o sea, es como que te dice todo el rato que el personaje de Hathaway no quiere nada que sea rojo, luego entenderemos un poco el porqué, y luego llegará un poco, pues eso, lo que va a ser, que lo voy a explicar, que es cuando entra en escena esa cosa roja, que a lo mejor es lo que muchos en la peli os habéis quedado diciendo, pero ¿qué coño es eso? O sea, al final es un, no sé, vamos a decir demonio, es una peli de terror al final de demonios o es algo más metafórico. Si conocéis a David Lowery, es metafórico, ya os lo puedo asegurar. O sea, que si no habéis visto la peli, id con la mente abierta de decir que lo que vais a ver no es todo literal, ni siquiera todo lo que vemos ni dicen los personajes es literal, sino que todo tiene un sentido. Y si veis un poco de qué va la película, como que visualmente los remordimientos, por ejemplo, vamos a decir lo que son los remordimientos, los bajones emocionales o la depresión, los representa de forma visual con una cosa, ¿no? Pues sabiendo eso, luego veis la peli y así vais sacando un poco la interpretación de lo que es. Pero vamos, que aún así una película que dura más de 100 minutos, para lo que está contando, a mí me ha parecido muy larga, porque no me ha interesado y... Pues no voy a decir que me haya aburrido, pero sí que ha sido de estas que iba mirando el reloj porque me estaba dando absolutamente igual todo. Y actuaciones, pues sinceramente, creo que Anne Hathaway sí que se nota que se ha currado el papel, pero su personaje al final se limita solamente a estar llorando toda la puta película. O sea, da igual lo que esté diciendo, que está todo el rato llorando, o sea, no sé, se habrá deshidratado, o sea, lo que está haciendo la película, porque vamos... Es constante, o sea, tiene una habilidad para llorar que es increíble. O sea, de eso que te ponen un plano general de ella normal y a los 5 o 10 segundos sin cortes es capaz de llorar. No sé, la verdad que se le da muy bien. Y ya está, pero su personaje al final no llegas a empatizar con él. El personaje de lo que es su expareja, que es la otra prota de la peli, a mí me da absolutamente igual. Tampoco es que la actuación me haya dicho nada. Tiene muchos monólogos, ya digo, que son muy pedantes. De esto que, no sé, a mí me da absolutamente igual todo. Y luego ya la parte final, pues es cuando visualmente se pone más guay, pero a la vez también más confusa. Entonces, bueno, yo me he quedado con una explicación lógica más o menos de lo que cuenta, de lo que quiere contar, pero como que da muchas vueltas, como que la peli no tenía mucha trama para ser una peli, y lo típico que pasa, que se ponen a estirar la trama, luego te meten una especie de flashback con una ouija, que es lo que menos me ha gustado de la película, porque es como que de alguna forma parece que David Lowery quiere que sea literal lo que te está contando, como que esa cosa roja fuera una especie de demonio que viene de no sé dónde y tal, y como que intoxica a los personajes, cuando no va de eso la película, ¿sabes? O sea, esa escena yo luego cuando lo quiero dar el sentido a la peli de metafórico, me pierde el sentido porque no entiendo entonces qué significa esa ouija. También esa ouija no ocurrió nunca realmente, o sea, no sé, como que si ese mal apareciera en la vida de Anne Hathaway, pues esa ouija cuando realmente lo que a ella le ocurre, o sea, tiene más que ver con esa relación que tuvo con esta chica y que no se resolvió de ninguna forma bien. O sea, de hecho, luego es como que la peli va de eso, un poco de superar esa ruptura y como que entre las dos pues tienen que de alguna forma, al hablar las cosas, pasar página. Es que es tan sencillo como eso. Entonces las partes esas de la ouija o de una especie de demonio, no sé qué leches, no me han gustado porque están ahí solo para despistar, la sensación que me da. Pero bueno, sin spoilers, a ver, diré que es una película, pues eso, que si conocéis el cine de David Lowery, pues os podéis imaginar un poco que no va a ser la típica peli. Si no habéis visto nada de él, pues... A ver, es que está la reciente, El Caballero Verde, que era como la historia esta del rey Arturo y tal, pero contada de otra forma, como utilizando eso de base. Os lo conté muy bien en la crítica, la verdad. O sea, si habéis visto esa peli, os recomiendo esa crítica porque ahí hablo bastante más a fondo. Y a ver, era una peli como que a mí me costó mucho entrar, pero luego en la última parte me acabó gustando, pero en general muy irregular. Y luego está Ghost Story, que la vi hace un porrón de años, que recuerdo que esa es la peli que yo creo que es muy complicado de ver si no entras, pero que son pelis que como entres, o sea, son una película de muy pocos diálogos, de muchos planos de un tío con una manta encima, que es como si fuera un fantasma, pero ya digo, todo muy teatral. Y a mí esa peli yo reconozco que es una película que si no entráis no la vais a acabar, pero si entráis, no sé, a mí fue una peli que yo hace mucho que no he visto y no he vuelto a ver, es cierto, pero recuerdo que me encantó. Entonces ya digo, el cine de David Lowery depende muchísimo, hablo de estas pelis, y luego tiene otras así más que no creo que sean tan representativas. Hizo una creo de Peter Pan y Wendy, que no sé si fue un encargo pues para luego poder hacer este tipo de pelis, o sea, que le gusta. Pero ya digo, es un tipo rarete, es un tipo de sello de autor, de rollo Robert Eggers, con estas que hizo del Faro, La Bruja, la de Norman, o sea, es un tío de personalidad, sí, tiene su propio sello y obviamente pues va a tener sus fans y sus detractores. Lo que pasa es que, no sé, a mí las dos últimas, la del Caballero Verde no estuvo tan mal, pero es que esta directamente, al final la he visto y he dicho, mira, esto ha sido una pérdida de tiempo, en mi opinión. No he conectado con la historia ni con los personajes y me ha parecido un coñazo al final, pero bueno. Aún así, vamos a hablar ahora en spoilers,
para explicar un poco, porque seguramente a muchos os interese más saber de qué coño va la película, por si no os habéis enterado de nada. Entonces vamos a hacer ahora una parte con spoilers, donde pues voy a hablar un poco de lo que yo he interpretado, aunque obviamente me encantará siempre saber en comentarios si tenéis otra teoría o algo que sea un poco más claro, porque a lo mejor os dejo también un poco con dudas, pero bueno, voy a intentar dar un poco lo que yo he sacado de interpretación. A ver, la película al final lo que nos está contando es eso, la relación entre estas dos chicas que ahora mismo pues ya no son pareja ni nada, pero pues eso, en el pasado pues lo fueron. Y bueno, el personaje de Anne Hathaway pues es como, pues es una especie de Madonna o Lady Gaga, una estrella así del pop. Hay un par de números musicales que veréis en la peli, que bueno, están ahí, que no están mal, pero como que están un poco como lo típico de cuando estás viendo algo en la tele y de repente te meten anuncios. Pues es como que estás viendo la película, que sobre todo en la primera parte son el diálogo este eterno que tienen estas dos protagonistas, y de repente te meten un número musical, como diciendo, bueno, si te estás aburriendo te ponemos un número musical aquí. Y es como que hay 2 o 3 metidos durante la película, que es que yo creo que es eso, pues si te estás durmiendo pues te pongo un número musical de Anne Hathaway cantando básicamente. Y al final luego la parte cuando se pone más rara, que es cuando te empiezan a explicar primero el personaje de la diseñadora, que dice, pues yo es que vi una especie de cosa roja que apareció justo cuando creo que la habíamos dejado o algo así, y es esa especie de, vamos a llamarlo demonio rojo, pero que realmente es como si fuera una especie de, no sé, de cortina o lo típico que se ponen los vestidos encima, como de seda o algo así, y es una cosa roja, ¿no? Que representa de alguna forma, yo lo que entiendo son pues el dolor humano, o a lo mejor, no sé, la depresión podemos decir, tal vez, o yo que sé, cuando estás en un estado de bajo de ánimo, lo que le ocurre, por ejemplo, al personaje de la diseñadora es que llega un momento en el que cuando estuvo en un concierto de ella, cuando ya parecía que ya no estaban juntas, pues como que empezó a sentir un malestar muy grande y de apretar los dientes, como que se rompió una de las muelas del juicio, y al quitarse esa muela es como que lo que vemos visualmente es como que esa cosa roja, que es como ese dolor interno, saliera de ella, que es una forma de decir como que se había dado cuenta tras ese concierto de que había que hacer lo típico de contacto cero, de no volver a saber nada de, en este caso de Anne Hathaway, porque le dolía pensar en ella, la habían dejado y pues seguramente había cosas pendientes, y lo típico de las parejas que lo dejas y como que no lo has superado y te duele pensar en esa persona. Y es como que al quitarse esa muela, lo que te representa visualmente David Lowery es como que había superado, y luego de hecho monta eso que vemos al principio de la película, que tiene su propio como sitio de diseño o algo así. Luego Anne Hathaway dice que ya también vio esa cosa roja, que lo vio en un concierto, que fue cuando al principio de la peli te muestran como que este personaje como que se había ahorcado en mitad de un concierto. Fue una cosa muy extraña, que realmente es una forma de decir que el personaje de Anne Hathaway, o sea, si entendemos que esa cosa roja es algo que representa la depresión, como que de alguna forma la había consumido porque ella es como que estaba mal, ¿no? Después de esto, y luego puede que también tuviera su crisis existencial típico de artista, que a lo mejor no está en su mejor momento, o se ve como un trozo de carne ahí, o para los fans o algo así. Seguramente tenga que ver que era, en el caso de Anne Hathaway, que tenía problemas por lo de la relación con esa chica, y aparte el rollo del artista de, pues bueno, de que a veces como que, aunque tienes muchos fans, te sientes vacío por dentro. Y como que ocurrió en un concierto que al ver esa cosa roja, pues como que se fue para atrás y se cayó de alguna forma, que parece como que se medio ahorca, pero luego no muere. Y de hecho la peli empieza, antes de que salgan incluso las productoras, empieza con ese plano como grabado con el móvil, que tú dices, ¿qué coño es esto? Yo lo interpreto ahí como que en ese momento ella lo ponen con la excusa de la cosa roja, como que ya en ese momento es como que acabó consumida, y lo típico de, a lo mejor cuando no quieres seguir viviendo y te empastillas, pues a lo mejor ella lo que decidió es, sabiendo que tenía el arnés ese puesto, pues es ahorcarse. Y luego como que no lo consiguió. O sea, no lo dicen así literal, pero es una forma de verlo. El cómo sale esa cosa roja es lo que no me gusta, porque te ponen que si es de una ouija, que es una cosa que viene del más allá y no sé qué, y como que se mete en la mano de Anne Hathaway y tal. Bueno, toda esa parte de la ouija no me ha gustado nada, porque no entiendo el doble sentido que le quiere dar, porque al final se supone que esa cosa roja le aparece, si entendemos que eso es como si fuera la depresión, entendemos que le aparece un poco por lo de la ruptura con esta diseñadora, y aparte con sus problemas que pueda tener como artista. ¿Qué sentido tiene que aparezca esa cosa roja y se le meta en la mano en una ouija con amigas? Yo ahí no lo he entendido. Si alguno ha entendido ese momento, porque luego para terminar la película lo que hacen es una especie de ouija otra vez para sacar de dentro pues a esa cosa roja, y de esa forma pues como que liberarse de ello. Ahí yo por ejemplo me molesta menos, porque yo ahí sí que lo veo como que es como que han tenido esa charla en la que se han dicho las cosas a la cara, y es una forma visual de representar que al haber hablado las cosas ambas están como en paz, y por eso como que el personaje de la diseñadora le saca esa cosa roja del pecho al de Anne Hathaway, y luego al final de la película vemos como que esa cosa roja como que está unida a las dos. También lo podemos interpretar como que de alguna forma el dolor ese que sienten también es lo que también las ha de alguna forma
unido, aunque ahora ya a lo mejor no sean pareja, vayan a ser pues más amigas, o como que también es una forma de decir que hay que convivir a veces con el dolor para poder superarlo. Entonces, visualmente es lo que yo interpreto de ese plano. Pero ya digo, lo que más me ha fallado es el tema eso de la Ouija, que yo no he entendido muy bien a qué viene. O sea, no sé si es una excusa para, si no estás entendiendo la parte onírica o metafórica, decir, bueno, pues piensa que se le ha metido una cosa roja por la cara a Anne Hathaway como que fuera todo literal, y como que tiene ese demonio interno que viene más allá y es como que simplemente le ha pasado porque sí y como que se lo tiene que sacar y tal, como diciendo David Lowery, si no has entendido en los 40 minutos de charla que ha habido antes entre las protagonistas que esto va de la ruptura entre ellas y de superar a tu pareja y tal, bueno, pues te meto esa escena como diciendo, pues si piensas que es literal, y como que todo ese diálogo del principio pues como que no tiene mucho sentido, no sé, es que no he entendido por qué hace eso, la verdad. Yo no habría metido la Ouija en ningún momento, porque es una forma de despistar al espectador. Yo ahí estaba diciendo, pero ¿qué pasa? Que todo es literal y al final no es que tenga una crisis existencial ni que esté de bajón por la ruptura, sino que es que se le metió una cosa roja por la puta cara y por eso está en depresión. Obviamente no es eso, porque luego la parte final de la peli, lo que digo, es como que visualmente te quiere representar que están superando esa ruptura y por eso al final es la diseñadora quien saca del pecho esa cosa roja al Anne Hathaway. Que luego encima toda la parte de lo que es el diseño del vestido, que si quiero que sea así, que si no quiero tener la diadema esa, que si no sé cuál, todo para que luego al final de la película no veamos realmente el vestido. O sea, porque sí, se ve como una especie de vestido con esa tela roja, que ya no sabemos esa tela roja si es de verdad o no. O sea, yo entiendo que no, porque luego cuando sale el concierto final, que son los créditos ya de la peli con los nombres de los actores y tal, va con un vestido que no es ese, y lo que vemos antes es como cuando decían, pues que te tienes que liberar de tus pesares, algo así, entonces lo que tienes que hacer es el vestido que yo te haga, te tienes que ir quitando. Lo acabamos viendo al final de la peli, pero yo no sé si es una recreación de cómo sería ese concierto, porque luego vuelven al plano de la Ouija, creo. Pero bueno, que en resumen, si queréis entender qué es esa cosa roja, yo lo veo como una representación de la depresión o el bajón emocional de las personas. Es un poco lo que saco. Y lo demás, eso raro de la Ouija y tal, está metido yo creo más para despistar o para hacerse interesante, porque la verdad no le veo sentido y no me gusta. Cualquier otra cosa que hayáis sacado de la película, cualquier otra interpretación, porque también he leído como que si el personaje de Hathaway si fuera una representación de la Virgen María o algo así, fuera todo literal como de la Biblia o algo así, yo ahí no me voy a meter. Yo creo que la película no va de eso, porque si no ese diálogo largo de 40 minutos que tenemos al principio, donde vemos a los dos personajes que se están lanzando cosas de cómo ha sido su relación y tal, como que no tendría tampoco mucho sentido. ¿Qué sería si fuera eso el personaje de la negra, de la diseñadora? ¿Qué representaría? Hay libres interpretaciones obviamente y yo la que saco es esa, que al final habla un poco de las relaciones de pareja, de los bajones emocionales y un poco lo que os digo. Si sacáis cualquier otra interpretación o cualquier otra explicación o lo que os explico un poquito más detallado lo podéis dejar en comentarios, pues fenomenal, para que haya entrado el vídeo y quiera saber una explicación de la peli. Si entre todos sacamos algo más completo, genial, pero bueno, yo es un poco así de forma superficial lo que interpreto de la peli, que ya digo, en líneas generales a mí no me ha gustado. Es una peli que no creo que vuelva a ver. Caballero Verde tenía cosas más interesantes y visualmente era más potente. Esta, aunque visualmente no está mal, se apoya demasiado en diálogos pedantes en la primera parte de la peli y luego cuando se quiere poner a dar un sentido a las cosas revuelve más la situación que otra cosa. Para mí es una peli olvidable, a mí no me ha gustado, pero bueno, David Lowery es lo que tiene. O entras en su cine o te parece una castaña. Pero bueno, esta es un poco mi opinión de Mother Mary, que la tenéis ahora mismo en cines. Se acaba de estrenar en España hace apenas unos días, así que si queréis ir a verla, si sois muy fans del director, pues id a verla. Y si no, pues a ver, a lo mejor esta crítica nos ha animado mucho a verla, pero bueno, es una película de estas que si entras te puede flipar por algunos diálogos que tiene, y si no, pues a lo mejor es una peli que te cuesta terminar. Pero bueno, esta es un poco mi opinión. Si os ha gustado el vídeo, apoyadlo con un like, compartidlo con vuestros amigos. Si no estáis y no me conocíais, pues suscribiros al canal y activad la campanita para que YouTube os avise de cuando subo nuevo contenido. Yo por hoy me despido y nos vemos en nuevos vídeos.